Lo que planteo es esto. Y lo que vamos a ver es barras solicitadas a flexión variable. Y algunos autores, en vez de trabajar con el término flexión variable, hablan de otro término que es solicitadas al corte. Pero en realidad, hablar de la flexión variable o hablar del corte es hablar de lo mismo, porque las barras que tuviesen una flexión constante no tienen cortante. O sea, concretamente lo que yo digo es esto: si yo tengo una viga simplemente apoyada, tengo acá una viga simplemente apoyada, y esta viga simplemente apoyada tiene un esfuerzo axil. Supongamos que ese esfuerzo axil está ubicado y desplazado en la mitad. Para que sea simple de ver, lo que veo es que tengo acá dos reacciones de vínculo, P sobre 2 y P sobre 2, esto siempre y cuando esté puesto en la mitad del esfuerzo, o sea que esto sea la mitad de la longitud en juego, L sobre 2 acá y L sobre 2 acá. Lo que aparece, bueno, es un diagrama de momentos flexores que tiene dos pendientes alcanzando su máximo en el punto medio, y en el punto medio este es el producto de P sobre 2 por una distancia que es L sobre 2, con lo cual alcanza el valor máximo que es P por L sobre 4. Y dice, y acá aparece este término. Dice, y esto es positivo, pero claro, acá hay un momento flexor. Repasemos cómo era la terna con la cual jugábamos y decíamos, este es el eje Z, este es el eje X y hacia abajo está el eje Y. Y repaso para ver si la terna la tengo bien orientada, con lo cual este es un momento flexor en X. Y yo lo que veía es que como la derivada del momento flexor era el valor del cortante, acá me aparece un corte, sí o sí, asociado con esto me aparece un corte, dice, sí, aparece este valor de cortante y aparece este valor de cortante, el salto involucra el valor de la carga P, que es el valor de carga aplicada en el punto medio, pero lo cierto es que este es mi diagrama de cortante, que habíamos hecho hasta ahora, trabajar con el flexor. Y el cortante, dijimos, lo vamos a sumar por superposición de efectos. ¿Habíamos trabajado el cortante? No todavía. Claro, acá lo primero que me surge es una inquietud para introducir el tema. Piensen en que ustedes tuviesen un tirante de madera, que tuviese un ancho B y una altura D, y que a esto lo llamásemos alternativa 1. Se me ocurriese hacer lo mismo, pero configurado de otra manera, y les pregunto a priori a ver qué les parece. Supongamos que, a diferencia del problema que trabajé en la alternativa 1, ahora se me ocurre trabajar lo mismo, la misma altura, pero de forma tal de que ponga tres tablas, una superpuesta, montada arriba de la otra, de modo tal de que las distancias entre tablas sean en todo momento D sobre 3, D sobre 3, la misma material, la misma altura, el mismo ancho. Pregunto, base a sentimiento, pregunto, ¿resisten iguales? ¿Qué les parece? ¿Tienen la misma capacidad de carga si la tabla es exactamente del mismo material, pero en un caso configurado como una tabla única y en el otro como tres tablas que montan una arriba de la otra? O sea, se pueden correr las tablas, pero están apoyadas una arriba de la otra. Le pongo la carga P, tiene la misma sección transversal. A sentimiento, si lo pueden analizar, podrían decir si son iguales o no. ¿Qué les parece? ¿Resisten lo mismo, sí o no? Bueno, evidentemente no está claro si resiste lo mismo o no, por lo cual lo que les propongo es esto: vamos a trabajar los dos casos por separado en procura de alcanzar. Recuerden que siempre participar ayuda, ¿eh? Me preguntaron, apenas volví, la pregunta que había era, ¿cuál es su opinión? ¿Volvemos a la presencialidad o nos quedamos en lo virtual?
y yo grité, volvamos urgentemente a la presencialidad. Quiero transmitir con el cuerpo. Yo creo que lo que nos enseñó la virtualidad y las ventajas relativas que nos dio la virtualidad fue que lo podemos ver desde casa. Hace 5 minutos estaba viendo el partido de Lanús con Talleres. Terminó el partido de Lanús con Talleres y entré en clase. Eso no lo podría hacer. Pero de lo que tengo certeza es que si yo estuviese en el aula, no habría tanta, no yo por soberbia, si estuviésemos en el aula, me corrijo, si estuviésemos todos los docentes en el aula, no habría tanta dispersión. Y ustedes estarían más enganchados con la materia que lo que está. Pero bueno, esa condición por ahora no la tenemos. Pongo ese momento flexor, que le pasa a la vida. Dice, bueno, yo aprendí que gira en torno de un plano neutro, ahí está el eje de rotación, y las caras dice que esta flechita indica que la parte de arriba la empujo hacia adentro, se entiende que corté, para que se vea dónde corté, acá está la carga P para que se entienda. Y vamos a llamar a esta la P1 porque es de la alternativa 1, la que es la sección completa, o sea, acá está en juego una sección entera B por D. Y yo vuelvo a repetir, si alguien llega a presumir cómo es el resultado, nos lo cuenta, y no tiene ninguna obligación de saberlo. Pero lo cierto es que acá comprime y acá tracciona. Y si yo defino cuál es la tensión admisible del material en juego, o sea, habiendo definido qué material tiene el sistema, puedo definir cuál es la tensión admisible de ese material. Y lo único que procuro es comparar dos comportamientos armados a través de estas dos configuraciones. Bueno, yo lo que aprendí es que las tensiones, esto podría ser tomado como deformación por unidad de longitud, pero también el mismo diagrama podría ser pensado como un diagrama similar, análogo, pero también pensado en tensiones y dijimos, tengo tensión negativa acá, tensión positiva acá, abajo hay tracción, arriba hay compresión, lo que sé es que esa tensión, sigma z, vamos a escribirla acá, esa tensión, sigma z, la máxima que se puede presentar, es decir, la que aparece en esta fibra de acá abajo, o en su defecto en esta fibra de acá arriba, va a valer, y acá hay que recordar cómo era la expresión, decíamos, es el momento flexor en X, dividido el momento de inercia, y acá conviene repasar cómo era la terna, dice, el eje neutro es este es el eje X, este es el eje Y, dice, acá tengo el momento de inercia en X, y acá, cuando busco la tensión, tengo que venir a buscar la fibra que esté más alejada de la posición neutra, o sea, el I máximo, que en este caso, esa distancia máxima resulta ser la mitad de la altura. Dice, y esto debería, si satisface la condición de dimensionado, ser en todo momento menor que la máxima tensión que es capaz de resistir el material, porque caso contrario, el material dejaría de estar en servicio. Buenas tardes, Mario. Hola, Nico. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, ¿Todo bien. bien, chicos? Perdón que te interrumpí, Mario. No, yo estaba preocupado si teníamos habían configurado otro Otro meet Meet. de entrada, pero Sí, por... sí, sí, para que grabemos nosotros cuando no dependamos, viste, de que estés vos más que nada. Pero, no, yo ahora. Listo. Pero por suerte se conectaron a este, porque encontré que apenas puse a las 7 había un montón atrás, así que presumí que estábamos acá. Perfecto. Sigo, lo que propongo es trabajar con este valor de máxima y digo, miren, el valor de máxima del momento máximo es P, este le habíamos llamado P1, por L sobre 4, y el JX, o sea, el momento de inercia, y acá vale la pena recordar cuánto vale el momento de inercia de una sección rectangular, o sea, cuánto vale este JX.
Y dice, bueno, esto era B por D al cubo dividido 12. En la sección rectangular era ese valor B de cubo 12. Y acá arriba me aparece un D sobre 2. Y esto tiene que ser menor o a lo sumo igual que la tensión admisible. Con lo cual, de acá podría intentar, para hacer esa comparación que nos propusimos, despejar cuánto vale P1 en función de estos parámetros, a ver si con esos parámetros puedo sacar algo en limpio. Y digo, bueno, P1 debería ser menor o igual que la tensión admisible. Miren lo que estoy haciendo, estoy pasando términos de un lado al otro. Me dice, aparece un 4 acá, me aparece un L acá. Acá, si simplifico, si me permito simplificar, este D con este D se convierte en cuadrado, este 2 con este 12 se convierte en 6, y dice que ese 6 que está arriba pasa a estar abajo, y el B D cuadrado pasa a estar arriba, con lo cual podría llegar a establecer que la carga que hemos definido como la carga de la condición 1 dice que tiene que ser menor o igual que 2/3 del valor tensión admisible por BD cuadrado L. Y uno dice, ¿y esto en qué me sirve? Aguarde un segundo, porque ahora lo que vamos a intentar es abordar el mismo problema bajo la segunda condición. Si hasta acá me pudieron acompañar, lo que hago ahora es tratar de entrar con el segundo juego, que el segundo juego es la alternativa de 3 tablas que configuran la misma sección transversal, pero que una tabla respecto de la otra puede deslizarse, resbalar, correrse. No hay nada que lo impida, se mueven las tablas, están simplemente apoyadas. Y acá hace falta adoptar alguna premisa, porque ahora lo que tengo es una sección transversal con la misma altura que en el caso anterior, Profe, ¿podría subir salvo un que... cachitito la imagen? Sí, ¿cómo no? ¿Estamos? Sí, listo, profe, gracias. No, por favor. Y lo que digo es que acá tengo 3 tablas superpuestas que determinan, tiene que ser más o menos del mismo tamaño para que se entienda el problema, si no, no se va a entender. 3 tablas superpuestas, una arriba de la otra, montaditas. Esta es una forma de presentar el problema que a mí siempre me gustó, por el hecho de que me permite introducir este tema del cortante, cosa que si no es difícil de ver. Y ahora la duda que me queda es si yo tengo 3 tablas iguales, o sea, vistas transversalmente, cada una de las tablas es así. Dibujo una, porque no tiene sentido dibujar todas las tablas, pero lo cierto es que todas las tablas, las 3 tablas tienen B y la altura es 1/3 del total. Y la pregunta es, acá yo tenía un par aplicado, pero este P por L sobre 4, ¿les parece racional pensar que, como son 3 tablas iguales, cada una de estas tablas toma 1/3 de P por L sobre 4? Es decir, ¿qué estoy asumiendo? Estoy asumiendo que el valor del momento flexor total aplicado lo asumen o lo reparto en partes iguales en 3 valores, cada uno aplicado a cada una de las tablitas, con lo cual de esa manera configuro por suma el total del par. Parece un criterio aceptable, razonable. Con lo cual, a priori me daría de que, bueno, como ahora esta tablita de arriba tiene un par aplicado, acá se comprime y acá se tracciona. No funciona exactamente igual que el caso anterior, porque miren, acá se comprime la tabla que sigue y acá
se tracciona, se comprime y se tracciona. Hay como un serrucho que se va dando producto de que asumí que cada una de ellas tomaba 1/3 del total del momento, como un criterio de reparto del valor de carga aplicada, y me parece incoherente. Y hasta casi 1/3 lo repartí, la sección se redujo en 1/3, todo da en pensar que debería más o menos responder igual. O sea, si este es el diagrama de deformaciones en Z y analizo lo que le pasa a esta tablita, yo podría decir que el juego de tensiones de esta tablita, o sea, las tensiones en Z, obedecen a una expresión similar a la anterior, donde las tensiones sigma, Z, máxima, responden como el momento flexor aplicado en X sobre el momento de inercia aplicado por la distancia I máxima. Claro, ahora tengo que ajustar algunos de estos parámetros. Siempre deben responder que el total de estas acciones sea menor al admisible. Pero un detalle que vale la pena pensar es el momento máximo aplicado. Dijimos que sobre una tablita, sobre esta tablita, actuaba no el total, sino una parte del total, 1/3 del total, porque la tabla es 1/3 del total de altura. Con lo cual observen lo que pasa, digo, bueno, 1/3 del total de la carga aplicada lo tiene que tomar esta tablita. Claro, el momento de inercia en la sección rectangular responde a esta expresión, P ancho por alto al cubo sobre 12. Bueno, el ancho sigue siendo B, la altura es D sobre 3, esto elevado al cubo, y sobre 12 es el valor. No hice trampa, me quedé con el mismo criterio, salvo que ahora la distancia desde la fibra neutra a la posición más alejada, es decir, lo que llamamos la distancia máxima, pasó a ser exactamente 1/2 del total de la altura en juego. O sea, acá aparece 1/2 del total de la altura en juego. Y todo esto, bueno, debe ser menor o igual que la tensión admisible. Y hasta acá parecería que todo responde en características similares al problema anterior. Con lo cual, lo que podríamos hacer es hacer un ajuste y decir que, atento que este es el segundo caso, la carga que voy a determinar no es la carga 1, sino la 2, bajo ese concepto. Entonces propongo despejar ese valor de carga. Con lo cual procedo otra vez a simplificar y me quedo con esto, se va y me queda acá un 6. Procedo a simplificar D sobre 3 con esto y me queda acá un cuadrado. Y ahora si trabajo estos resultados, que son un poco más engorrosos, me quedan P sobre 2. Me quedan, decíamos, P sobre 2. Ahora remarcamos el resultado. Tiene que ser menor o igual que la tensión admisible, eso está del otro lado, y empiezo a pasar términos de un lado para el otro. Y observen que me queda un 12 que viene arriba, acá 3 por 4, 12, y me queda un L que viene abajo, sí señor, un L. Un L no es un B. Un L que viene acá abajo, y voy pasando términos de un lado al otro. El 1/2 que tengo ahí me pasa acá arriba, me aparece un 2 acá. Después me aparece un B, un D cuadrado, el 3 se convierte en 9 y me aparece acá como resultado algo parecido a esto, que si se fijan tiene un formato similar a esto. En cuanto a sigma admisible está, el B está, el D cuadrado y el L está, con lo cual yo podría intentar escribir ese resultado comparativamente con el otro y digo, la carga en el 2
resulta ser, acá falta simplificar algunos términos, acá me aparece, hay un 6 que por lo que veo me lo llevé olvidado, este 6 viene acá arriba, el 6 está arriba, viene abajo, acá hay un 6 que va abajo, y entonces acá hay que simplificar porque esto me queda, algún lío estoy haciendo, estoy seguro que algún lío estoy haciendo. Pero aguárdenme, vamos a ver si estoy haciendo bien las cosas. El 3 por 4, 12 lo pasé arriba, el L lo dejé abajo, el 2 lo subí, el BD cuadrado lo dejé arriba, el 9 lo dejé abajo y el 6 que estaba, el 6 estaba arriba, lo paso abajo. Con lo cual debería estar bien. Hay algo que me suena que no está del todo bien. Porque recuerdo el resultado. Acompáñenme a ver si me estoy equivocando. Es un tercio de peso de 2 por Profe, L el 6 sobre que 4. está dividiendo abajo, que se convierte en 12, quedaría en la línea de arriba de todo, ¿no? Con el... Claro, pero está pasando, multiplicando, ¿no? Ese 6 me parece que no va abajo. Lo voy a escribir. ¿No debería simplificarse capaz ese 12 con lo de arriba? Porque simplificó el 12 con el 6, con el 2 puede ser, ¿no? Y después lo pasó igual. ¿El 2 lo simplifiqué? Ah, sí, el 2 lo simplifiqué. Tenés razón, el 2 lo simplifiqué. Me lo olvidé. Este 2 está simplificado, no está más. Con lo cual este 2 se va. Y entonces, ahí creo que sí arriba el resultado que tenía que arribar. Gracias, ese es el resultado. Dice que en vez de ser 2 tercios es 2 novenos del sigma admisible, porque me olvidé de que se lo había simplificado, de un b de cuadrado L. Y ahí tenemos los valores comparados. Y fíjense que la capacidad de carga, por el hecho de trabajar con el mismo material, pero en vez de unidos en un solo bloque, separados en 3 tablas, se redujo el valor de la carga exactamente en el número de tablas en los cuales lo dividí. O sea, si era 2 tercios pasó a ser 2 novenos. Lo cual tiene lógica, porque volvamos a pensar otra vez el problema. Si yo tengo una viga, y si en vez de trabajar todo como un paquete, al dividirlo, tuviese más capacidad de carga, bueno, cuando tengo un problema estructural, lo que tengo que hacer es agarrar una moladora y cortar la viga horizontalmente y ya está. Automáticamente al cortarla en tablas aumenta la resistencia. No parece lógico. Parece más lógico que este caso tenga más capacidad que este. ¿Cuánto más capacidad? Es exactamente el número de cortes en los cuales usted practicó, la diferencia existente entre los dos valores resultantes. Si en vez de haber sido 3, hubiesen sido 4 cortes, esto en vez de ser un tercio, o sea, 3 veces menos que P1, serían 4 veces menos. Ahora, la pregunta es, entonces, si yo quisiese convertir el caso 2 en el caso 1, ¿cómo lo resuelvo? ¿Y por qué se da que el 1 difiere del 2? Y a ver, vamos a tratar de ayudarlos a pensar para que ustedes terminen de sacar la deducción. ¿Qué nos pasa cuando analizo los dos casos en forma comparada? Dice, vamos a pensar en cómo deforma y a ver si eso nos ayuda a interpretar el problema. Acá tengo las dos condiciones
Pero para este segundo tengo que borrarle la posibilidad esta. Y ahora sí, acá puedo dibujar las tablas. Cargo el sistema y deformarán iguales. Porque si deformasen iguales deberían resistir lo mismo. Y la respuesta es no, no deforman iguales. Yo cargo con la carga P acá, cargo con la carga P acá, y las deformadas son de este tenor. Dice, esta deforma así, agranda el recorrido de las líneas inferiores, sus fibras inferiores tienden a alargarse, las superiores a cortarse, y esquematizada la deformación es esta. Mientras que si paso al segundo caso, lo que tengo es algo parecido en las deformadas. Dice, la deformada de esta es esta. La deformada del de arriba es esta. La deformada de la de más arriba es esta. O sea, se aprecia que en el segundo caso se generan escalones entre las tablas, a punto tal de que una de las cosas que habíamos visto es que el diagrama de tensiones en este caso pasaba de un valor máximo a otro valor máximo cambiado su signo, mientras que en este segundo caso las tensiones eran negativa máxima, positiva máxima, negativa máxima, positiva máxima. Y así se iba dando este efecto serrucho. Pero a sabiendas que el caso 2 no tiene la misma capacidad que el caso 1, que debería ser, si quisiese, trabajando con 3 tablas, convertirla en una sola. ¿Qué les parece? ¿Cómo hago para convertir 3 tablas que trabajen como una sola pieza? ¿Soldarlas? Si fuesen planchuelas metálicas, sí. Si fuesen como lo que propongo, por ejemplo, tablas de madera, soldarlas, Bulones. bulones podría ser, unas ¿Una cola? varillas. ¿Se puede colar? Puede ser las 3. Se puede, claro, yo tenía mi primer suegro era carpintero y hubiese dicho, las encolamos. O sea, pondría la primera tabla, le pondría cola sintética, pondría la segunda cola, le pondría cola sintética. Dice, hay que esperar a que la cola airee. Cuando airea, las pega, las prensa, les da un tiempo y una tabla se pega con la otra. Y entonces, eso que estoy generando, ¿qué sería si yo pienso en lo que estoy generando cuando le agrego la cola sintética? Para ir convirtiéndolo, este caso, en este. Un vínculo. Maravilloso. Ahora, si yo le agrego un vínculo, quiere decir que bajo determinado estado de carga o bajo cualquier estado de carga, podría ser que ese vínculo presente o no una carga, y el vínculo sería carga, y el vínculo es una reacción de vínculo. Exactamente lo mismo que nos pasó acá. Acá había un vínculo. Si no hubiese estado la carga P, este vínculo no hubiese reaccionado. Sin embargo, la carga P está y el vínculo reacciona con P sobre 2. Quiere decir, y ahí entramos un poquito en el tema, que al meterle la cola sintética, con la cual pegué tabla contra tabla, para que este resbalamiento no se ponga de manifiesto, aparece un vínculo, correcto. Cuando le pongo la carga, aparece una reacción de vínculo. Lo que me lleva a pensar ahora de nuevo, que si yo me paro acá y analizo el comportamiento que se da en cada uno de estos puntos, acá adentro hay esfuerzos que se da tabla contra tabla.
Estoy pensando en 3, podría pensar en más de 3, pero es para seguir el lineamiento. Dice, si yo miro esa línea, acá, para convertir esto en esto, lo tuve que pegar. Cuando lo pegué, le puse una tensión de adherencia. Esa tensión de adherencia tiene que aparecer reflejada adentro de esta. Quiere decir que acá adentro hay tensiones. ¿Qué hacen esas tensiones de adherencia? ¿Qué hace esa cola sintética? Impedir que la tabla de arriba con respecto a la de abajo se resbalen, se corran. Impide este resbalamiento. Una de las cosas que yo tendría que verificar si trabajo uniendo tablas es que la tensión de resbalamiento sea menor a la tensión admisible que la cola sintética por el pegado es capaz de resistir. Porque si le pongo más carga que la tensión admisible que es capaz de resistir esa cola sintética, se despegan. Se despega la tabla. ¿Y qué pasa? Y disminuye groseramente la capacidad de carga, porque ya no se comporta de esta manera, sino de esta. Pero evidentemente quiere decir que acá adentro hay tensiones que nunca analizamos. Bueno, un señor llamado Juravsky se le ocurrió una fórmula de aproximación y eso se conoce como la teoría de Juravsky. Juravsky va a procurar encontrar de qué se tratan esos valores de las tensiones de resbalamiento que nosotros acabamos de presentar. Pero la idea clave, lo fundamental es entender si se entendió por qué hay tensiones de resbalamientos al interior de una pieza maciza. Porque dice, bueno, es lo mismo que si yo hubiese trabajado con tablas y las hubiese pegado. Evidentemente, en el pegado hay reacciones de vínculo porque alguien me dijo que había un vínculo, cosa que está correctísima. Entonces, ¿qué dijo Juravsky? Bueno, Juravsky se le ocurrió decir exactamente eso. Dijo, mire, volvamos a la viga simplemente apoyada. Carguemos la viga simplemente apoyada. Pongámosle una forma cualquiera, ¿no? No hace falta que sea un rectángulo. Puede ponerle la forma que a usted más le guste. Puso la misma carga y se le ocurrió trabajar con una sección cualquiera. Dijo, lo que voy a hacer para simplificarme el problema es que si este es mi eje Z, este es mi eje X y este es mi eje Y, voy a hacer un desarrollo apoyándome. Lo podría haber hecho, de hecho está hecho, pero no es el que vamos a analizar, porque siempre están todas más teorías de las que uno ve, apoyándose en que X, punto y coma, Y son los ejes principales de inercia. Se apoya en la idea de que son ejes principales de inercia. Sí es importante retener que voy a trabajar la teoría de Juravsky parado sobre ejes principales de inercia. Porque ahora va a saltar a las claras qué pasó. Dijo, mire, aparece que el diagrama de momento flexor que Juravsky se le ocurrió analizar fue este. Y van a ver cómo me parece a mí que va a ser simple de analizar. ¿Qué hizo Juravsky? Tomó un pedacito chiquitito, una rebanada elemental de pieza y dijo, voy a analizar esta rebanada de pieza. Pero miren un detalle que aparece cuando la flexión es variable. Este par, comparado con este par, no son iguales. Pequeño detalle. O sea, si a este par lo llamo M, por llamarlo en forma genérica, este par que está del otro lado de esta faja pequeña, si ustedes quieren, una faja de diferencial de Z, ¿cuánto más grande es el par que está a izquierda respecto del par a la derecha tomado como valor referente? Mucho más grande, un poquitito más grande, o un infinitésimo más grande. Si la longitud de la faja es más fina que una feta de jamón delgada. Mucho más grande. Un infinitésimo. Un infinitésimo, dice. Acá tengo un poquito más de par.
Y lo que se puso a analizar es eso, dijo, entonces si yo me pongo a analizar la faja elemental, miren la faja elemental, acá está la faja elemental. Por supuesto, ampliada para que se pueda seguir la idea. Esta faja tiene una longitud diferencial de z. Y de este lado tengo un par, y de este otro lado tengo otro par. Salvo que este par es m, y este par es m más diferencial de m. Y alguien dice, espere un cachitito. Si de un lado hay m y del otro lado hay m más diferencial de m, eso no está en equilibrio. Y sabe que tiene razón. No está en equilibrio. ¿Cómo hago para equilibrarlo? ¿Qué faltaría reflejar acá que no reflejé? Se entiende que estoy tomando la rebanadita, ¿no? Dice, mire, usted fue mezquino y es profeso. No dibujó el otro diagrama. Si usted nos hubiese ayudado dibujando el otro diagrama, por ahí nos daríamos cuenta de qué es lo que le falta dibujar a esa rebanada elemental, que es esta. Que le falta dibujar a la rebanada elemental para volver a restablecer el equilibrio. ¿Se acuerdan que yo les dije que la primera parte, si bien era engorrosa, era más amigable que la segunda? Porque la segunda, lo que tiene de malo es que tiene teoría de desarrollo y hay que comprender ese desarrollo. Dice, bueno, lo que falta es dibujar el cortante. El cortante tiene que lograr compensar ese corte. Es decir, usted debería dibujarle un corte acá y un corte acá, de modo tal que el diferencial de momento quede compensado por el cortante en I multiplicado por la diferencial de z, es decir, multiplicado por la distancia de esos brazos. Observen que el giro del diferencial de momento es horario. Quiere decir que si eso es horario, el otro, para que quede en equilibrio, necesariamente es antihorario. Claro, esta relación me suena, porque en algún momento usted hace tiempo atrás, mucho tiempo, usted nos contó que había una relación que era esta y la llamó relación diferencial. Sí, esta es la relación diferencial y acá se puso de manifiesto de nuevo bajo otro formato. ¿Voy bien? ¿Se entiende lo que planteo? ¿Alguien no lo vio? Lo cambio y lo meto acá adentro. ¿Por qué lo meto ahí adentro? Porque ahora voy a dibujar los diagramas de tensiones sobre ambas caras y les pregunto, el diagrama de tensiones normales, o sea, los llamados sigma z, ¿son iguales? Recuerden, sigma z depende del momento flexor aplicado, de la inercia y de la distancia que estoy considerando. Esa era la expresión con la cual jugábamos con el sigma z. Pregunto, si yo llamo a esto cara 1, por llamarla de una manera, y a esta cara 2, esta es la cara 1 y esta es la cara 2, ¿el momento aplicado a la cara 1 es igual que el momento en la cara 2? No, ¿va a ser mayor o no? Va a ser mayor en cuál de las caras, en 1 o en 2. En uno, ¿o En no? 1, mucho mayor. No, un infinitésimo. Bien, correctísimo. Lo que dijo la señorita nos ayuda a pensar. Dice, mire, va a ser mayor, pero tampoco se crea que va a ser así, que digamos, qué bruto, qué mayor. No, no. Va a ser apenas mayor. Un poquitito. ¿Usted lo va a dibujar exageradamente? Sí, lo voy a tratar de acusar esa idea
para que se entienda, no porque la diferencia sea tan grosera y tan marcada como la que dibujé. Porque lo que podría yo agregarle acá, que acá, si bien tengo una tensión, tengo también un diferencial de tensión, tal que este par genera esta tensión y este diferencial genera este diferencial de tensión. Y ahora lo que veo es que las tensiones en juego dice que acá está negativo, positivo, negativo, positivo, y alguien dice, y se analiza lo que le pasa a un pedacito como si tratase de ver qué pasó acá adentro. Si trabaja con ese pedacito, dice, bueno, mire, en realidad lo que usted está marcando es que va a analizar todo el juego de tensiones, todas estas tensiones que actúan acá, aplicadas sobre esta cara. O del otro lado, si analizo lo que pasa de este lado, van a ser todas estas tensiones que actúan acá aplicadas sobre esta cara. Quizás no lo logro mostrar con suficiente claridad, pero lo que quiero decir es que si la sección transversal es una sección genérica como esta, y yo miro lo que le pasa a esta sección transversal, yo lo que veo es que corté una rebanada de porción por acá para mostrarlo. Esta es la llamada cara 1. La cara 2 no la veo, es la que está acá atrás. Lo cierto es que si yo me propongo integrar las tensiones sigma z más el diferencial de sigma z por la porción de área. ¿Cuál área? Mire, del total de área, la área que me interesa es la porción que quedó puesta de manifiesto acá, que es este pedacito de área que estoy sombreando ahora. O sea, no sé cómo llamarla, la podríamos llamar del total del área transversal una porción. Si me permiten, para darle algún nombre, como se les ocurre a ustedes, pero lo cierto es que es una porción del total del área, una porción de esa área, dice, lo integré por el diferencial de área. Y lo mismo hice del otro lado, pero es algo que acá integré sigma z por el diferencial de área. Y ahora me pregunto, si yo multiplico tensión por área, ¿qué es lo que obtengo? Multiplico tensión por área. ¿Una fuerza? Una fuerza. Pregunto, en base a este análisis, multipliqué tensión por esta área y a su vez multipliqué la tensión por el área que está acá atrás, que no logro ver, que si quieren la dibujo en punteada, pero digamos, esa es la idea, no escapa de que por acá atrás hay otra porción de área, que es la que no logro ver, es esta que está acá atrás. Evidentemente eso genera una fuerza. Ahora la pregunta es, ¿la fuerza 1 es igual a la fuerza 2 o la 1 es un poquitito más grande que la fuerza 2? Y parece claro que la fuerza 1 actuante acá es un poquito más grande que la fuerza 2 actuante acá. O sea, el total de la acción reflejada acá, llamada fuerza 1, o fuerza sobre la cara 1, con respecto a esta fuerza aplicada sobre la segunda cara, va a ser más chica. A esto lo podríamos llamar, lo que dimos en llamar fuerza 1. Y a esto lo podríamos llamar, lo que dimos en llamar la fuerza 2. La fuerza 1 resulta ser mayor que la fuerza 2, pero pará, si son distintas y yo saco la tapita de arriba y me quedo con la tapita de arriba, no hay equilibrio otra vez. Porque como F1 es mayor que F2, no hay equilibrio. Bueno, eso fue precisamente lo que descubrió Juravsky. Dijo, entonces, tiene que haber sobre la porción de corte una fuerza que equilibre el sistema. Él lo que dijo es algo así, a ver si yo interpreté lo que él dijo. Él dijo, mire, si usted abate para poder ver el problema, acá quedó abatida esa porción del dibujo.
lo que yo estaría viendo es la porción de la tapa inferior. Ahí estoy viendo la parte de abajo de este dibujo. Para que se entienda, este es el área gris y lo que estoy tratando de demostrar, como si levantase una piedra para ver los bichitos que están abajo de la piedra. Ahora muestro la otra parte y la otra parte, acá está la otra parte. La otra parte no la batí, no la cambié de posición, la dejé dibujada acá. Acá está la porción. Dice, acá está la porción de la parte de abajo sin cambiar de dirección. ¿Se entiende el dibujo que trato de representar? Sí, sí, profe, se Corté y entiende. separé. Con lo cual, acá tengo que corregir porque se me empezó a embarrar. Con lo cual, acá aparece la fuerza 1 y acá aparece la fuerza 2. Pero la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2 y Juravsky dijo, bueno, entonces, para que esto quede compensado, acá debe haber una fuerza aplicada acá. Y la llamó H. La pregunta ¿es una fuerza grande o pequeña la que aparece en esa unión entre la porción de arriba respecto de la de abajo? Tendría ¿Es que ser grande? pequeña, ¿no? Pequeño, ¿no? Pequeña sí, tendría que ser lo del diferencial Z. Perfecto, es pequeña. Fíjense que si en la cara esta va acompañando la dirección de F2, en la de abajo, de nuevo por cuestiones de equilibrio, debería ir en la dirección exactamente con el mismo valor, pero en dirección contraria. Y acá está lo que Juravsky se le ocurrió. Y creo que en este cuentito se fue entendiendo precisamente por qué aparecen estos esfuerzos. Claro, acá Juravsky al llegar a esta altura dijo, sí, fenómeno, pero esta fuerza, a lo largo de esta porción de área de resbalamiento entre una tapita y la de abajo, entre una porción y la de abajo, ¿cómo se distribuye? Y dijo, no sé, voy a hacer una hipótesis porque no lo sé cómo se distribuye. Y la hipótesis que se inventó este señor Juravsky, bueno, para ciertos casos es válida, para otros da errores que superan el 100%. Y dice, ¿para qué vemos algo que tiene esa condición? Porque resulta ser que para la mayoría de los casos que se trabajan, esta hipótesis no da un error que supere el 3% de error. O sea, entre el valor exacto calculado ahora por computadora, con procesos mucho más detallados que este proceso de análisis que hizo Juravsky, para barras esbeltas, es decir, barras largas, como las vigas que trabajamos, como las columnas que trabajamos, no trae problema. Cuando la barra es cortita, cuando la barra tiene la longitud igual a la altura o está en el orden parecido, ese error llega arriba del 100%. Nosotros, como nuestro estudio es simplificado y acotado, y es bastante largo y bastante desarrollado, no nos vamos a meter cuando la hipótesis de Juravsky no verifica. Simplemente vamos a acotar que la hipótesis de Juravsky fue aceptar una distribución uniforme de tensiones. ¿Qué dijo? Como no tengo la menor idea cómo se distribuye ese diferencial de H a lo largo de la porción que resbala, lo que voy a hacer es aceptar una distribución de tensiones uniformes. O sea, está hablando de una tensión media. Media, promedio. ¿Qué dijo? Dijo, mire, si yo en vez de analizar esa área, analizo esta área, que es el área que resbala, esta la que está acá abajo, y agarro ese diferencial de H y lo divido por el H, podría decir que la tensión de resbalamiento entre una parte y la otra, así la llamo tensión de resbalamiento, por aquello de que las tablas resbalan una sobre la otra, va a ser el cociente de ese diferencial de H por, ¿se acuerdan? Esta magnitud era un diferencial de Z
Y este ancho que está acá, que nosotros lo llamamos B, si la pieza es muy genérica, bueno, podría ser que este B fuese un B variable en función de qué altura y estoy tomando. Es decir, según en qué punto de la sección lo analizo, el B cambia. ¿Por qué? Y porque este B no es igual a este B, no es igual a este B, no es igual a este B, pero eso es porque usted tomó la sección más jorobada que se le puso ocurrir. Sí, perdón. Tomé la más jorobada que se me pudo ocurrir. Pero lo cierto es que él hizo esto. Dijo B, variable en función de I. Si quieren, variable en función de I. ¿Se entiende por qué variable? Según a qué altura corto la sección, tengo B que podrían ser distintos. Y ahora observen, trajo el diferencial de H. Y ese diferencial de H es la diferencia entre F1 y F2. Claro, si yo F1 le resto F2, el término sigma Z se va. El término sigma Z se va porque al restarlo para sacar cuánto vale el diferencial de H, solo me queda el diferencial de tensión. Dijo, entonces este término es el diferencial de tensiones sigma Z por el diferencial de área que divide el diferencial de Z por este B que es variable según qué hito. Díganme si se perdieron o pudieron seguir el desarrollo. Ahora, cuando voy en busca de este diferencial de tensiones, todo lo que tengo que hacer es entrar en esta expresión que está acá, en esta. Y en vez de aplicarle el momento, aplicarle el diferencial de momento. ¿Por qué? Porque lo que provoca ese desequilibrio es este término. Lo que genera el cortante es esa diferencia de par existente entre una cara y la otra. Si no hubiese esa diferencia, no habría cortante. Si la flexión hubiese sido constante, si no hubiese flexión que varía, tampoco habría corte. ¿Por qué? Porque la derivada del momento flexor respecto de Z, si este término es constante, este cortante es nulo. Entonces, bueno, entonces no es tan difícil incorporarlo, porque esto sería algo así, dice, diferencial de momento, lo escribo acá, el diferencial de momento en X, dividido el JX y multiplicado por el Y. Y todo este término resultó ser este término que está acá, dice, este término es todo esto. Hasta ahí. Y ahora continúo escribiendo lo que tengo acá, dice que multiplica el diferencial de A, que divide el diferencial de Z, que divide B variable en I. Y ahí está la expresión de las tensiones de resbalamiento, que las podemos, si ustedes quieren, acomodar un poquitín, no sería tan difícil acomodarlo. ¿Por qué? Y porque algunos términos los podríamos analizar. Hay un detalle que me olvidé de plantear. Cuando yo hago sigma Z diferencial de sigma Z por diferencial de A, acá lo que estoy tomando es este cuadradito. Ese es el diferencial de A. Pero si yo lo que quiero obtener es F1, tendría que afectar esta expresión por la suma de todos los diferenciales de A que configuran este asterisco. Y eso se llama integral. O sea, gracias, muchísimas gracias. Acá habría que haber puesto una integral extendida a todo el área asterisco. Y acá habría que haber puesto una integral extendida a todo el área asterisco. Quiere decir que si lo traigo acá abajo, también debería traer una integral
extendida a todo el área asterisco, porque esa es la forma de resolver el problema. Ajá. Pero ahora miren, habiendo salvado esa circunstancia, ahora podría pensar qué cosas deben quedar dentro del integral y qué no. Por ejemplo, el diferencial de momento. ¿Depende de qué diferencial de área yo esté considerando o el diferencial de momento afecta toda la cara por igual? No, afecta toda la cara por igual. Sale fuera del integral. Y el momento de inercia es de toda la cara, sale fuera del integral. El I que estoy considerando, dice, no, espere, el I es la distancia que va de la línea neutra, pongámosle la terna, por acá aparece un eje, y por acá aparece el otro, este es X, este es Y, dice, acá ese Y depende. ¿De qué depende? Y del diferencial que... entonces lo tengo que dejar adentro, no lo puedo sacar. Entonces me queda la integral de asterisco, que multiplica a I por diferencial de A, y el diferencial de Z está dentro del integral. Dice, no, ese es el ancho de rebanada que usted cortó, sale afuera. Y el ancho B, no, es el corte que usted practicó según la altura, sale fuera del integral. Ajá. Y entonces les pregunto, que me ayúdenme porque ustedes lo tienen mucho más claro, yo recuerdo que ustedes lo tienen re claro. ¿Qué es esto? ¿A qué era igual el producto? Momento estático. Bien. Pero ahora hay que hacer una salvedad. Es correcta la expresión. Pero recuerde, cuando usted habla del momento estático, habla del momento estático referido a un eje y referido al área respecto al cual usted está tomando momento estático. ¿Respecto de qué eje está tomando? Al eje X. X. Y del área que está considerando, ¿es el área total o un área parcial? No, el asterisco, el A asterisco sería. Bien, entonces, gracias. Usted me ayudó y mucho porque me hizo la salvedad que yo necesitaba. Este término que está acá lo puedo agrupar, si me permiten, porque ya lo vi reflejado de alguna manera. Dice que ese, me acuerdo que era el cortante y era el cortante mi. Usted me dijo que esto no era más que el momento estático referido al eje X de la porción de área total que estoy considerando que hemos en llamar el área asterisco. Abajo me aparece el momento de inercia respecto del eje X y me aparece el B, que es variable según el Y. Y dice, y estas son las tensiones de resbalamiento. Y esta es la expresión que encontró Juravsky. Determinó el valor de las tensiones de resbalamiento como esta expresión que está acá. Acá. Si no, ¿se entendió? ¿No se entendió? ¿Se pudo seguir? Porque lo que propongo ahora es, ¿y qué pasa si en vez de esa sección tan engorrosa que usted tirase una sección más simple? ¿Qué pasa si la sección fuese, por ejemplo, una sección rectangular? ¿Cómo sería la ley de variación de las tensiones? ¿Y cuál sería el valor de la tensión más grande? ¿En qué punto se da la tensión más grande para un caso tan elemental como donde ya vimos de qué se trata, salvo que ahora lo que quiero es trabajar con un corte practicado acá y que la sección transversal que está en juego dice, bueno, ahora es una sección más amigable, es una sección rectangular. Porque la expresión me sirvió para el caso genérico, pero ahora quiero ir a un caso más simple. Dice, bueno, lo que usted tiene que recordar es que acá van a afectar los diagramas de característica, por supuesto,
como siempre, no debo equivocarme en la primera parte porque viene vinculado con la segunda, pero digamos, no suelen ser casos difíciles, esto es así, esto es positivo, no es este el que afecta, es este el que me interesa ahora, porque ahora aparece el corte ni en una expresión. Ese corte ni, dependiendo de qué sección analice, tiene dos signos, negativo o positivo. El valor del cortante ni es P sobre 2, para este caso. Y lo que voy a jugar ahora no es con este momento en X, porque este ya lo aprendí a analizar y me lo toman la semana que viene. Este es el nuevo, esto es lo que se va a agregar y con este se cierran las solicitaciones y se compaginan todas juntas y ahí viene lo jugoso del problema porque el remate está en el armado final. Pero ahora que tengo esto, si la sección es una sección rectangular como esta que está acá, ¿cómo es la ley de variación? Dice, bueno, repasemos. Dice, esas tensiones de resbalamiento, según lo que acabamos de ver, obedecen una expresión que dice que el cortante ni, por el momento estático respecto del eje X de la porción que resbala, dividido el JI, y acá aparece el B, que en este caso no es variable, es constante. Si observan, en esa expresión, hay un solo término que es variable y los demás son constantes. Porque, miren, si yo analizo esta cara, que es esa que está ahí, y digo, miren, dibujo otra vez la sección transversal, amplío un poquito para que se entienda la idea. Ahí está, tiene un ancho B, una altura D. ¿Qué tiene? Un cortante. Sí, señor. ¿Para qué lado va ese corte? Dice, mire, si la cara que usted analiza es la cara 1, o sea, analiza esta cara, esta es la 2, se analiza y esta es la cara 1, ese corte va hacia abajo. Muy bien. Miren el cortante. Ah, dice, sí, la cara 1 va para abajo. Claro. Porque esta es la cara positiva y esta es la negativa. Esta es la que lleva valor y signo de mi diagrama, esta es la que lleva valor y signo cambiado. Bueno, entonces en la cara 1 aparece con valor y signo, ahí está, para abajo. Y ese es el cortante ni. El momento de inercia que tengo de trabajar está referido a este eje que está acá. Es el eje X. Y el JX vale B por D al cubo sobre 2. El ancho B no varía, o sea, este término no varía, este término no varía, y este término no varía, dice, el único que varía es este. O sea, es dependiente del valor del momento estático, y la clave está en ese valor del momento estático. Bueno, hagamos un análisis, volvamos a cortar para ver cuánto valen esas tensiones acá. Y ese acá es haber tomado un I para arriba. Dije, tomé un valor de I genérico cualquiera porque lo que quiero es analizar la expresión de tensiones acá, en esa porción de corte. ¿Podría haber cortado en otra posición? Sí, pero precisamente como el momento estático va a quedar asociado a una variable que sí, variando I para arriba o para abajo, me tendría que salir la solución del problema. ¿Me siguen lo que trato de plantear? Voy a plantear el momento estático de esta porción, querían llamar área asterisco, esta. Esta es mi área asterisco. Con referencia a este eje que está por acá abajo, que es el eje X, por acá pasa el eje Y. Y digo, está separada del eje X una distancia en forma genérica establecida como Y. Y yo podría decir, bueno, el momento estático es igual
Y ayúdenme a pensar para ver si están de acuerdo conmigo. Sería igual al producto del total del área asterisco multiplicado por la distancia del baricentro de esa porción al eje que estoy considerando. Si yo multiplico el total del área por esta distancia, y esa distancia no es muy difícil de calcular porque este valor que va de acá hasta acá, si ustedes me acompañan, yo podría decir que es la mitad de la altura menos i. La mitad de la altura menos i. Con lo cual este valor que está acá es i más la mitad de la altura del segmento analizado, d sobre 2 menos i. Ahí está, ya lo tengo. Y entonces podría escribir que, como el ancho es b, digo, esto es b que multiplica a d sobre 2 menos i. Y ahí escribí el área y multiplico por la distancia, y la distancia es ese valor que está ahí. Que si se fijan, esa distancia, si la simplifico, me aparece un medio que sigue estando, pero en vez de quedarme d sobre 2 menos i, me queda d sobre 2 más i. ¿Sí? Lo que hice fue ingresar este valor de i adentro para trabajarlo acá y asociarlo con este menos i. Con lo cual, esto resultó ser que esto vale b que multiplica a la diferencia de cuadrados, d sobre 2 al cuadrado, menos i al cuadrado. Bueno, lo cual me lleva a pensar que como los tres términos indicados con el tilde azul son fijos, el momento estático es una función que está asociada a una variable elevada al cuadrado, la ley de variación de las tensiones de resbalamiento es una función cuadrática. ¿Por qué es cuadrática? Porque la variable que entra en juego está elevada al cuadrado. Entonces es una función cuadrática. ¿Cuáles serían los dos valores que más me interesan? O los tres valores que más me interesan. Dicen, mire, los tres valores que le pueden interesar es para i igual a menos d sobre 2, para i igual a 0, es decir, cuando no tiene valor, para i igual a d sobre 2. ¿Por qué? Porque presumo que si usted saca estos tres valores, debería poder dibujar la ley de variación de las tensiones. Y veamos cuánto vale el momento estático caso a caso, cuánto vale el momento estático para este caso. Dice, mire, ese caso, cuando entro el d sobre 2 acá en el i cuadrado, dice, este momento estático es 0. Situación que se repite acá. El momento estático para este segundo caso también es 0. Mientras que cuando me meto acá, tengo el momento estático y lo van a encontrar en tabla. La mayoría de las piezas están tabuladas. Es el momento estático de mitad de sección. Es decir, es para el caso en que estoy analizando la mitad de la sección en juego, que es el valor más grande. Porque vale b d cuadrado sobre 4. Con lo cual, la tensión de resbalamiento que aparece acá, al igual que la tensión de resbalamiento que aparece acá, es 0. Porque como el estático es 0, cuando entro en esta expresión, al ser esto 0, esto es 0. En las tablas está indicado como con letra Q, Mario. Bien. En la tabla, este momento estático, según tablas, es válida la salvedad de que nos hace Nico. Es la nomenclatura que usa la tabla, la Sí, sección, digamos. según tablas,
el momento aparece reflejado, el momento estático, que es este, que nosotros le pusimos S, le podríamos haber puesto Q, simplemente momento, es porque no me acordé, nada más, pero el momento estático, y van a ver que aparece el momento estático de media sección, y así lo escribe, de media sección. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasó en el otro problema, acá los valores más grandes no están en el contorno, sino que están a la mitad de la pieza. Los valores más grandes de tensiones debidas a cortantes no están en los bordes, cosa que pasó en torsión, cosa que pasó en flexión, sino que están al interior de la pieza. Se complica, porque ahora no están en el mismo lugar. De momento estático de media sección y aparece reflejado, dice, indicado con la letra Q. Ojo, porque este dato solamente sirve, digamos, como dijo Mario, para obtener el máximo valor de esfuerzo cortante, ¿sí? Por eso lo dan en la tabla como de media sección, generado por un QI, ¿no? Ojo con eso, chicos, porque si se los pide en otro corte del perfil, no es válido utilizar este momento estático de media sección. Por eso hay que entender bien a lo que se refiere con esto, ¿sí? O sea, si me lo piden en una sección que no corresponde a la mitad del estático de la sección, o sea, de media sección, habrá que calcular el momento estático tal cual lo que hicimos acá. Claro. Vamos a calcular este valor de máxima. Dice, entonces la tensión de resbalamiento máxima aparece reflejada acá. ¿Y cuánto vale para este caso? Dice, bueno, es cuestión de ahora sí reemplazar término a término de los que estaban en juego. Dice, el cortante ni no se va, sigue estando. El momento estático pasó a ser BD cuadrado 4. El momento de inercia de la sección rectangular, que es lo que viene acá abajo, pasó a ser BD cubo 12, porque es el mismo de siempre. Y el ancho de corte es B. Con lo cual, observe lo que nos pasó. Si simplifico, ahora me va, acá se me va el B este, con el B este, el D cuadrado con el D cubo, me queda un D, el 4 con un 3. Fui simplificando términos y me encuentro con que ahora el valor este resulta ser que este valor me queda Q sub I y abajo me aparece un B, un D, y acá me aparece un 3 que me joroba porque no me resulta que eso esté bien. Y no está bien por una simple y sencilla razón. Acá hay un 2 que me lo olvidé. Porque hice el D con la diferencia de cuadrados, pero me comí este 2. Con lo cual, esto no es 4, sino que esto es 8. Pido mil disculpas, pero esa es la realidad. Es D cuadrado sobre 4 por 2, me queda B de cuadrado 8. Con lo cual acá me aparece una salvedad, una corrección que tengo que hacer, es modificar acá, este valor no es 4, ese valor es 8, y ahora tiene más color, y este valor es 12, con lo cual acá me queda un 3, pero acá me queda un 2 en la simplificación. O sea, me dice que este término pasa a tener un 3 arriba y un 2 abajo, y esa es la respuesta correcta. Ahora, la pregunta es, a ver si lo pudimos entender. Ya sé cuáles son los dos valores extremos, 0 y 0, y cuál es el valor más grande. Y ahora lo que me faltaría es ver si yo trabajo con esta sección rectangular. A ver si lo puedo explicar con claridad y se puede entender el problema que nos apareció. Yo aprendí a calcular las tensiones de resbalamiento.
acá está la faja elemental analizada, salvo que ahora la faja es para una pieza de dominó que tiene un ancho de faja diferencial de Z. Esto es B, esto es D. Acá de la ¿Están ahí? Sí, sí, creo que se le cortó al profe. Chicos, ¿me escuchan? Sí, Nico. Bueno, a Mario se le cortó la luz, así que lo que vamos a hacer es, nos vamos a tomar 15 minutos de break, ¿sí? Y si no le vuelve la luz, arrancamos con un ejercicio, ¿ok? Dale, profe. ¿Una consulta, el ejercicio sobre este tema visto o sobre el tema del parcial de la semana que viene? En realidad va a ser, digamos, de las dos cosas, porque tiene, digamos, del tema, va a ser solicitaciones combinadas, o sea, le vamos a agregar el efecto de corte. Ah, listo, genial. Y después consultas, hacemos al final de la clase. Dale, perfecto, Dale, sí, no hay ningún joya. problema. Listo, gracias, profe. Nos tomamos entonces 15, volvemos y 35, ¿sí? Dale, Nico, gracias. Nos vemos, chau, chau. Entiendo que el único que puede tener la grabación es Mario, ¿no? Chicos, no sé si hay... Sí, seguro que sí, pero igual seguro ahora se va a cortar, Nico, porque o- al desconectarse Mario, entiendo que se debería cortar. me parece que no, o sea, es que me parece que lo sigue grabando, al menos, Ah, bueno, sí. no sé si dejarlo grabado acá o si pasemos a otro Meet, al Meet de la clase pasada. Bueno, en principio nos quedamos acá y cualquier cosa quedará así. Ok. ¿Listo?
Digo que volvió a la luz y pude retomar otra vez. Están en descanso. Mario, ahí te estuve escuchando, te estaba escuchando, ¿volvió por lo que se ve o...? No, sí, volvió a la luz, sí. Fue un golpe y se volvió a restablecer. Así que Eh, te pero co- o sea, mantengamos el descanso que habíamos proyectado y de Bien, última cierro la idea ahora o la cierro después en función de lo que necesitemos para el dictado del curso. Pero sigamos como lo tenías proyectado vos, lo que vos bien, perfecto. Te comento cómo nos organizamos y 35 volvemos con los chicos. Sí, Perfecto. me parece lo mejor que cierre la idea porque justo estabas terminando de contar. Sí, cuento el final de la historia que es muy breve, termino acá y dejo el resto para la clase que viene porque me parece que lo importante ahora es atender todas las consultas que haya vinculadas al tema de flexión. Pero ya Sí, dimos el puntapié inicial, va, si te parece, y vos sí, ibas a pero hacer. ¿Listo? yo tenía pensado, digamos, hacer un ejercicio de un cartel bandera, pero me parece mejor, digamos, atender las consultas de los chicos, me parece a mí. Sí, y Excepto que si no sé. ellos después de eso quieren que hagamos el cartel bandera, lo hacemos, no es un problema. Sí, me parece perfecto, Mario. Hagamos así. Dale. Dale, nos encontramos 20:35. Dale.
Bueno, si están de acuerdo, les propongo cerrar el esquema. Son 2 minutos y después atendemos las dudas o las inquietudes que tengan. Vuelvo otra vez a donde estaba la presentación para mostrarles qué es lo que nos estaba pasando. Y lo que teníamos era esto. Yo estaba parado en esa faja elemental y me había encontrado con la siguiente situación. Tenía por delante, en este plano que está por acá adelante, me aparecía lo que descompensaba el sistema, que era este diferencial de M. Acá está en juego el diferencial de M. No sé si lo puedo dibujar mejor. Voy a hacer una cosa. Voy a correr este D que nos complica. No, no es lo que quiero. El D es esta pieza. Yo lo que quiero marcar es que acá, sobre este plano, tengo un diferencial de M. A su vez, en esta cara es donde tengo aplicado el cortante hacia abajo, que es la cara que estoy analizando. Este es el corte ni en la cara de atrás. Tengo el cortante ni en dirección contraria, tal que ahí alcancé equilibrio. Y lo que se me ocurrió plantearme es qué pasa si corto por acá como expresión más general del problema. Y digo, yo lo que evidencio es que habiendo cortado esa porción o esa rebanada, me encuentro con, vuelta otra vez, levantada la tapa superior para mostrar lo que le pasa en la parte de abajo. Lo que veo es que ahí está la parte de abajo puesta en evidencia. Acá está la rebanada en longitud de diferencial Z. Acá veo la pieza cortada. Ustedes díganme si se entiende la idea de lo que trato de mostrar, porque el final de la historia, lo poquito que faltaba para cerrar esta propuesta, era esto que estoy por contar. Porque yo logré saber cuánto valía los valores en cada uno de los extremos y en el punto medio encontré que su valor era el más grande. Fíjense que ese diferencial de M me induce a pensar claramente que la fuerza que está en juego, la que está desequilibrada, el valor más grande aparece asociado a esta cara, porque en la cara de atrás tengo un valor más chico. Esto es lo que di en llamar F1, esto es lo que llamé F2, y el diferencial de H que está en juego aparecía generando tensiones de resbalamiento en esta cara para equilibrar esa situación. ¿Y por qué me meto sobre las tensiones de resbalamiento? Porque miren, lo que pasa en la cara de abajo es esto. Pero a mí, ¿qué me interesa mostrar? Y acá aparece ese famoso señor llamado el teorema de Cauchy. ¿Qué decía el teorema de Cauchy? Bueno, Cauchy contaba, creo que es fácil de entender, o por lo menos recordar, que si yo tenía un cubito elemental de tensiones y ese cubito elemental de tensiones tenía tensiones aplicadas, por ejemplo, sobre esta cara, quiere decir que en la cara contigua yo tenía tensiones hacia abajo. O sea, si lo recuerdan, ese cubito era un cubito así, y que yo contaba que
Si mis tensiones se alejaban de la arista, en la cara contigua se alejaban. Si concurrían a la arista, en la cara contigua concurrían a la arista. Se alejaban, concurrían, se alejaban, concurrían. ¿Por qué hago eso? Porque miren, esas tensiones de rebalamiento también aparecen dibujadas acá. Y si quieren, también aparecen dibujadas acá. ¿Se ve este problema de las tensiones de rebalamiento o no? ¿Hay alguien que me esté siguiendo? Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Se entienden las tensiones de rebalamiento? Miren, las tensiones de rebalamiento aparecen dibujadas siguiendo esta dirección. ¿Y qué encontré como expresión más general? Bueno, encontré la ley de variación de las tensiones. ¿Cómo varían las tensiones? Dice, mire, si usted dibuja esta cara asociada y se la vuelvo a dibujar acá, lo que yo veo es que esas tensiones de resbalamiento, acá aparecen dibujadas, van a ser una función cuadrática que van desde un valor que es 0, pasan por un valor que es su máximo, que está acá, y vuelven a un valor 0. Dice, esas tensiones de rebalamiento tienen esta forma. Dice, esas tensiones de rebalamiento tienen esta forma. Tienen esta forma. La ley de variación de tensiones es esa. O sea, visto de frente otra vez el mismo dibujo, me encuentro con que esta es la cara y yo tengo un cortante puesto en juego acá. Dice, este es el cortante en juego. Dice, lo que sé es que la ley de tensiones de rebalamiento, dice, expresadas o dibujadas, aparecen dibujadas así, con un máximo coincidente con la posición del medio momento estático. Acá, esto es X, esto es Y, pasa por el eje X y acá están las tensiones que dimos en llamar máximas. Situación totalmente distinta respecto de la anterior. La máxima esta había resultado ser 3 medios de Q sub I sobre B por D. Dice, esta es la ley de tensiones de rebalamiento. ¿Positivas o negativas? Dice, mire, si usted dibuja acá, esas tensiones bajan. Si usted dibuja acá, esas tensiones son más grandes y bajan. Y si usted dibuja por acá, esas tensiones son más chicas, pero también bajan. O sea, tienen la misma dirección que el cortante. Para cerrar, simplemente para cerrar, si ustedes recuerdan la integración de esta área, un área genérica cualquiera, con una función cuadrática, bueno, esto de cuadrática tiene poco, pero si esta fuese una función cuadrática, una función parabólica, la función parabólica presenta una flecha y dice, el área encerrada por esta función, esta área, es igual, eso sale de, se puede demostrar, por supuesto, como todo en ingeniería, todo se demuestra, dice, el área encerrada es 2/3 de la flecha por la longitud. Miren, esta área encerrada es este volumen de tensiones que acá traté de dibujar en 3 secciones genéricas cualquiera, pero yo tengo acá tensiones variables y acá sigo teniendo las mismas tensiones, hay un volumen de tensiones aplicado, un volumen de tensiones. Si yo integro esas tensiones a lo largo de la superficie, de toda la sección B por D, o sea, si yo integro esta función, esta ley de variación, a lo largo de esta superficie de magnitud B, ¿qué me debería dar?
Dice, a ver, hagamos la integral. Dice, la integral sería 2/3 de la flecha, la tensión máxima, por la longitud en este caso no es la longitud en sí, sino que mi longitud ahora recibe el nombre de la altura, la longitud es D, dice por D. ¿Y qué ancho? ¿Cuántas veces tengo que repetir ese integral? Este ancho. B. ¿Y a qué es igual esta expresión? Dice, bueno, sería cuestión de meter el 2/3, reemplazar el tau máximo, 3/2 de Q sub I, por B por D, que multiplica D por B, y observen qué me da. Me dice, las tensiones estas, si yo la integro, si integro las tensiones estas, esta función de tensiones, a lo largo de toda esta superficie, es decir, si calculo el volumen de tensiones, me da exactamente el valor del cortante Li. Bueno, perfecto, para la clase de hoy cerramos acá. La clase que viene, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la clase que viene vamos a cambiar y utilizar, en vez de una sección rectangular, un perfil laminar. ¿Por qué vamos a usar un perfil laminar? Porque es uno de los perfiles que más usamos. No sé si quedó alguna duda pendiente que requiera alguna explicación adicional. ¿Hace falta volverlo a ver? Sí, pero la clase que viene lo volvemos a ver y se va a seguir comprendiendo si es que este poquito desarrollo se logró entender. ¿Alguna duda? Dejo de presentar. Paro de grabar. Y ahora